Hola comunautas, estás en De Camino al Cole, un podcast de Cumubox para darte las mejores ideas de tu próxima clase, con entrevistas a docentes y los mejores consejos para hacer mejores tus clases. Con Laura Caldas, ¿preparados para revolucionar tu aula? ¡Comenzamos! Bienvenidos y bienvenidas un día más al podcast de Cumubox de Camino al Cole. Mi nombre es Laura y hoy es lunes y ya sabéis que los lunes hacemos unos podcasts cortitos y últimamente hemos tenido a Cristian que nos estaba enseñando estos dos últimos lunes la nueva plataforma que ha salido en Cumubox, una plataforma alucinante que creo que os va a encantar. Os vamos a dejar siempre los links en las cajitas de descripción, ya sea por YouTube, Spotify o podcast donde nos estéis escuchando, pero Cumubox ha lanzado una nueva plataforma para docentes en la que vais a tener formación en más de 1000 materiales para utilizar para vuestras clases y sobre todo vais a tener disponible el Kumu Market, que es un espacio en el que podéis vender recursos didácticos si queréis sacaros un dinerillo extra que nunca está de más. Y aparte es totalmente legal a día de hoy en España, somos la única plataforma de venta de recursos educativos que lo hacemos de esta manera. Y bueno, hoy como veis en el título vamos a hablar un poquito de cuidado, porque llevaba mucho tiempo yo sin hablar de cuidado. ¿Y qué pasa? Pues pasa que llevamos 2 días de huelga aquí en Reino Unido, entonces he pasado 2 días enteros haciendo entrevistas a diferentes personas y una de ellas ha sido Cintia Santa Cruz, que ya saldrá el podcast dentro de unas semanas, pero os voy adelantando que ha sido una auténtica pasada y hablábamos un poco del autocuidado y me he dado cuenta de que llevaba mucho tiempo sin hacer el episodio de Cuídate, profe. Primero de todo, deciros que si queréis aprender un poquito de neuroeducación, queréis aprender de emociones, en Kumu Cintia tiene 2 cursos. Uno de ellos es de acceso gratuito y otro tenéis de neuroemoción, que es una pasada, es un curso gigante, así que os recomiendo muchísimo, si os gustan estos temas, ir a verlo porque es una auténtica pasada y Cintia es una profesional de los pies a la cabeza y además es súper fan de Kumu. ¿Qué más podemos pedir de Cintia? Nada más. Como decía anteriormente, vamos a hablar de autocuidado. Es casi la última semana del mes, así que creo que nos va a venir de lujo hablar de esto y un poquito reflexionar antes de las vacaciones, porque ya se acaba el segundo trimestre y creo que llevamos un machaque bastante largo este año que llevamos de 2023. Con Cintia hablaba un poquito de que si no estamos nosotros bien en el aula, no vamos a estar bien con el alumnado. Es decir, si a nivel yo personal no estoy bien, yo soy el mejor recurso que puede tener el alumnado. Y eso es algo que nos tenemos que meter en la cabeza y que es muy difícil y que también yo creo que va un poco asociado con el síndrome del impostor, que hablábamos con Elisenda en el podcast que hicimos para el Día de la Mujer, que nos sentimos que no somos tan válidas muchas veces, ¿no? Vemos un recurso educativo y decimos, pero esto seguro que a esta persona le funciona bien y a mí no me va a funcionar porque yo no sé hacer esto bien de esta manera, yo no soy lo suficientemente creativo. No es necesario tener recursos espectaculares, con gamas de pastel perfectos, una clase Pinterest, que anda que yo no he criticado el tema de la clase Pinterest, aunque a mí me encanta que mi clase esté bonita, que tenga todos los decorados, que pueda plastificar con un tipo de plastificadora especial para que no refleje. A mí me encanta. Una cosa no quita la otra, pero hemos de ser conscientes que los que van a marcar la diferencia en la vida del alumnado somos nosotros y nosotras. No va a ser un PowerPoint, no va a ser una ficha que hemos hecho para trabajar el presente continuo en clase de inglés. Somos nosotros y nosotras. Y es esencial que nos empecemos a querer mucho y nos metamos en la cabeza que podemos cambiar vidas. Podemos cambiar vidas de muchas maneras. Yo ahora mismo en mi centro tenemos muchas familias que lo están pasando fatal y dentro del centro recolectamos piezas para, utensilios para la cocina. Hemos recolectado ropa, hemos recolectado sábanas porque no tenían absolutamente, algunas de las familias de mi zona no tienen nada. Un centro educativo es una salvación para muchas familias y sobre todo para muchos alumnos y alumnas. Entonces tenemos que empezar a darnos un abrazo por las mañanas, tenemos que empezar a querernos mucho porque cuanto más nos queramos y cuanto mejores estemos por dentro, mejores vamos a estar dentro del aula. Porque es esencial y no me voy a cansar de decirlo y lo voy a repetir 30.000 veces en todos los podcasts y me vais a decir, Laura, qué pesada, si ya hemos hablado de este tema, me da igual. Es esencial que nos cuidemos y que trabajemos
en estar contentos, sobre todo, no contentos de ir a trabajar todos los días. Vamos a ver, hay que ser realistas. Yo no puedo ir a trabajar todos los días y decir, oh, qué bien, mi vida es maravillosa. No, vamos a tener días, hablando mal y pronto, días de mierda y días muy malos y no pasa nada. Pero hay que ser conscientes de que a nivel mental, si no estamos bien, a nivel físico todo se va a ir para abajo. Yo me pasa mucho, y es una de las cosas que me pasa muchísimo, que cuando tengo estrés, la mandíbula se me tensa, ¿no? Lo típico que duermes por las noches, y lo he contado varias veces, y duermes así, tenso, tenso, y yo tengo un retenedor de estos de por las noches. Entonces el estrés, esto soy yo, vosotros a lo mejor lo reconocéis de otra manera, y creo que es esencial reconocer los cambios que tenemos en el cuerpo cuando estamos estresados. Hay gente, pues por ejemplo, que le sale caspa. A mí a veces que se me pela la nariz si estoy estresada, o te duele un poco más la espalda. Esas son cosas que el cuerpo nos está diciendo. Nos está diciendo, oye Laura, que estás apretando mucho la mandíbula, y a mí lo que me pasa es que la mandíbula, el cuello, el músculo va unido a lo que sería el hombro, y a mí el hombro de vez en cuando se me destruye. Y esto ha sido culpa mía por no mirármelo mucho antes. Ha sido totalmente culpa mía por no decir, estoy con este estrés, estoy con la mandíbula súper tensa, esto se ha ido al hombro. ¿Qué pasa? Que tengo el hombro fastidiadísimo ahora mismo. Entonces, de vez en cuando, ahora tengo que invertir en ir a un fisio. Aquí en Reino Unido cuestan un ojo de la cara, y es algo que no me he cuidado yo desde el principio y que de verdad no quiero que le pase a ninguno de vosotros y vosotras, porque como decíamos anteriormente, si no nos cuidamos vamos a estar fastidiados, y si estamos fastidiados vamos a ir al aula y no vamos a estar bien. Y recordad que nos tenemos que querer mucho en ese aspecto, y soy un poco súper fan de este tema, ¿no? Soy muy, muy fan de este tema porque cada vez que hablo del tema, más de vosotros y vosotras me decís, Jolín, es verdad, me lo he notado yo también. Jolín, Laura, es verdad porque he podido hacer esto. O me he dado cuenta de que si yo voy al aula con otra actitud, las cosas funcionan mucho mejor. Vengo a daros esa dosis mensual de decir, por favor, hacerlo de esta manera, porque si no lo hacemos bien, vamos a estar fastidiados siempre, ¿vale? Y no me importa repetirme una vez al mes de autocuidado, de hablar, de reflexionar y sobre todo de intentar manejar esas emociones que tenemos e identificarlas. Pues, jolín, si estoy muy estresada, a lo mejor me viene bien sentarme en el sofá, que yo lo sigo diciendo, que no hace falta que seáis expertos en el crochet y os hagáis 30 manualidades para venderlas luego en Etsy. No, con que tengáis vuestro espacio, vuestra forma de trabajar es lo esencial. Es más, voy a sacar una publicación que hice en Instagram, y mientras voy buscando esa publicación también os voy a recordar que tenemos un montón de cursos de organización en Kumu. Si hay alguna cosa que os cuesta, decir, no me sé organizar bien, no sé utilizar Google para organizarme con Google Keep. En Kumu, si queréis, tenéis cursos que os pueden ayudar, y sobre todo plantillas, un montón de plantillas que os van a ayudar con el tema de organización, si es una de las cosas. Vamos a hablar de la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow es una cosa que me comentó una compañera hace un tiempo, y además hice una publicación en Instagram que es del 2 de diciembre del 2021, hace ya mucho tiempo. Es una teoría psicológica sobre la motivación, ¿vale? La motivación humana, y sobre todo en nuestro caso con la motivación humana y al sentirnos bien. Esta pirámide lo que dice es que la vida está dividida en 5 etapas, ¿vale? Entonces, la base de nuestra pirámide va a ser nuestras necesidades psicológicas, que sería la actividad física y el descansar, comer de manera equilibrada y tu manera de desconectar. Yo cuando hice esta pirámide, para mí, en ese momento, yo era muy fan del vino blanco. Ahora mismo mi manera de desconectar es un poco más con azúcar. Cada uno va por sus épocas, no que fuese yo aquí una alcohólica o sea yo ahora una adicta al azúcar, pero cada uno tenemos nuestras maneras de desconectar. Entonces, esa base tiene que estar muy sólida, ¿vale? Esa base tiene que estar muy consolidada, porque si no está consolidada, lo que va a pasar es que todo lo que intentemos hacer se va a caer, ¿vale? Si no tengo yo mis necesidades básicas, luego voy a ir al trabajo y lo voy a pasar mal, no voy a estar bien. Si no tengo esas necesidades, no van a funcionar. ¿Qué pasa? Que una vez que tengo eso bien consolidado, todo esto puede estar en diferentes niveles, ¿vale? A lo mejor uno de los niveles los tengo muy bien, pero el otro me cogea un poco y por eso me cuesta un poquito más. Pero lo que dice esta pirámide, que una vez que tenemos esto consolidado, pasamos a la fase al nivel de la seguridad. Entonces, la seguridad, lo que sí que nos dice es que pues, nosotros como personas, al sentirse seguros, teniendo un entorno limpio y ordenado,
organizándonos en nuestros objetivos y entregas y tener muy claras nuestras metas. En enero os hablaba en uno de los podcasts cortitos que hago, os hablaba de los objetivos SMART, es decir, no vale la gente que te cuenta, no, pues es que yo voy al gimnasio, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, no. Las cosas tienen que estar organizadas y tienen que tener un propósito, nos cueste o no. Y reflexionar y sentarnos a pensar en estos propósitos, no hace falta que se escriban, pero simplemente decir, ¿por qué quiero ir yo, por ejemplo, al gimnasio? Pues porque me quiero poner súper tocho, porque me apetece levantar 100 kilos. Bueno, pues tenemos nuestro objetivo ahí, ¿no? ¿Por qué quiero yo correr todos los días? Bueno, pues porque quiero correr una maratón el año que viene. Tener un objetivo y algo claro. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a estar mucho más motivados y sobre todo a cumplir esas metas, que cuando no cumplimos las metas nos desmotivamos. Y todo esto lo estoy diciendo porque tener todo esto bien, luego en el aula todo va a estar muchísimo mejor, que eso es algo que nos va a ayudar en el día a día. Entonces tenemos la base de la pirámide, que son las necesidades psicológicas, luego la seguridad y luego el aspecto social. El aspecto social es muy importante. Yo os voy a confesar una cosa. A mí me encanta estar sola. Me encanta muchísimo y es algo que he trabajado mucho y bueno, pues todas las cosas que me pasaron en la vida, que un día yo creo que deberíamos hacer un podcast de dramitas de Laura. Pues yo tuve que estar muy sola y me pilló durante la pandemia también. Y he aprendido a estar sola mucho. Y me gusta muchísimo y siento que estoy muy bien, pero también siento que me siento muy bien cuando estoy con gente con la que conecto. Con gente que cuanto mayor te haces, y a mí es una cosa, yo con 30 años aquí dando consejos de abuela, pero cuanto mayor te haces, más selectivo eres con tu tiempo y más selectivo eres con las personas que tienes alrededor. Todo esto viene, todo este rollo que os estoy contando es porque todo esto, si estamos bien, luego cuando estamos en clase vamos a estar mejor. Y si estamos mejor en clase vamos a ser mejores profesionales y ya vale que tengamos un PowerPoint el más churro del mundo, que lo vamos a hacer bien. Entonces, a nivel social, lo que yo decía en esta pirámide, que la hice un poco versión cole, dije que hay que conectar con tus compañeros del centro, hay que pedir ayuda cuando la necesitemos y sobre todo evitar esa gente que te drena, ¿no? Que creo que deberíamos hacer, voy a hacer a lo mejor el siguiente podcast de los de mentores educativos, estas personas que te drenan y que todo está mal, que todo está fatal. Intentar huir e intentar evitar esa rutina y ese círculo que a mí me pasaba mucho al principio, pues que las cosas están mal y te unes a esa negatividad y no funciona nunca. Vamos ya para la cuarta fase de nuestra pirámide. Hemos hablado de las necesidades psicológicas, de la seguridad, de la social y vamos a hablar de autoestima, que es lo que hablábamos nada más empezar el podcast, ¿verdad? Que hablábamos de esa parte de autorreconocimiento y de querernos y sobre todo de ese síndrome de la impostora que tenemos muchas veces, de decir, es que yo no lo hago bien, es que no. Vamos a destacar esa autoestima siempre siendo muy críticos, ¿vale? Una cosa no quita la otra, que yo haga las cosas bien y que me quiera y que esté orgullosa de lo que hago, no significa que yo no esté reflexionando también sobre esa parte de cosas que he hecho mal y que podría mejorar, ¿vale? Entonces, dentro de la autoestima, lo que puse de ejemplos, bueno, primero de todo, de que eres profe y eres estupenda y que querernos es súper importante. Y escribir un diario de cosas buenas que nos pasen, a lo mejor nos va a ayudar. Compartir recursos, ideas que nos hayan funcionado, no simplemente en redes sociales, porque muchas de las personas que me seguís no tenéis por qué tener una cuenta educativa, no tiene por qué ser algo obligatorio. Al día de hoy parece que si no tienes una cuenta educativa no das clase, y que no es necesario. Es el compartir ideas con los compañeros, pues a mí esto me ha funcionado, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece lo otro? Y creo que puede ser bastante bonito y para la autoestima te sientes bien, ¿no? Si alguien utiliza algo tuyo, algo que le ha funcionado, siempre va a quedar mucho mejor. Y por último, en esta pirámide, que os recomiendo muchísimo ir a verla a Instagram si podéis, de diciembre del 2021, es la autorrealización, es decir, conseguir esas metas, ¿no? O ya sea seguir formándote en CumuVox, sobre todo. Eso, yo meto aquí la cuña de vez en cuando. Seguir formándote, seguir aprendiendo, tener esa curiosidad, estudiar, leer. Esa parte de autorrealización también está muy bien. Esto lo puse un poco en ejemplo de profe, ¿no? En ejemplo dentro del centro educativo, pues estar bien a nivel físico, con mis compañeros, de diferentes maneras. Pero a nivel personal, pues a lo mejor vuestra autorrealización sea leer 5 libros al mes o correr 5 maratones, ¿vale? Lo que queramos cada uno, o empezar un podcast, lo hablaba con Cintia en el podcast de hoy. Y yo, tienes que empezar un podcast, tal, lo decíamos Cristian y yo también. Entonces, esas partes, si estamos bien, nos vamos a sentir mucho mejor. Y a día de hoy vivimos en un mundo que creo que cada vez va más rápido y nos piden más cosas.
Cierto es que yo creo que el problema viene en que cada vez somos más gente, ¿no? Y cada vez hay más competitividad y al final vivimos en un mundo consumista y vivimos en un mundo que trabajas y tienes que sobrevivir de una manera u otra. Pero si podemos ser un poquito más felices en nuestro día a día, yo creo que esto nos puede ayudar bastante. Así que os voy a dejar la chapa por hoy. Espero que os haya gustado. Por favor, compartir por redes sociales, compartir con gente que creáis que les puede ayudar, compañeros, compañeras. Estamos teniendo un montón de reproducciones, os lo agradezco muchísimo. Y sobre todo, las valoraciones en Spotify, por favor, que eso me ayuda a mí muchísimo. Y sobre todo, me ayuda también a llegar a más gente y poder crear vínculos con invitados más guays. Tengo una persona que trabaja en YouTube que también va a venir este mes al podcast. Así que nada, muchísimas gracias, corazones. Recordad que organización, si tenéis alguna duda, tenemos un curso en Notion que os ayuda a organizaros. Tenemos un montón de cursos relacionados con las emociones también, gestión de aula. Meteros en Kumu porque estoy segura de que hay alguna cosita que os va a ayudar en vuestro día a día y sobre todo a sentiros mejor, que aquí hemos venido a disfrutar y hemos venido a disfrutar de esta profesión que es la mejor del mundo y lo he dicho siempre, que nuestra profesión es la mejor del mundo. Así que nada, corazones, seguimos hablando. Recordad que tenéis Kumu, la mejor plataforma para docentes y nos vemos muy prontito en el próximo podcast. Adiós.